Buenas tardes, hoy es 1 de octubre 2017 y vamos a hacer este video que es la parte 3 de la historia oculta de Caleta Sudamericana. Desde este hermoso lugar en Valparaíso, comunicándose con Laguna Verde, inmediatamente en el límite, estamos en el humedal El Cricket. Este es un hermoso lugar y de aquí elegí este lugar para poder hacer esta tercera parte, que es una parte muy complicada porque hay que dar una evaluación del contexto dirigencial, por cuanto lo que ocurrió con los pescadores en el año 2013. Recuerden ustedes que estamos hablando de la historia de la erradicación de Caleta Sudamericana de Valparaíso en el año 2013, una erradicación que se hizo en muy malas condiciones para los pescadores. Entonces, además también quisiera recordar que estos videos están hechos en el marco de la campaña de Eduardo Artés, presidente de la República. Como dijo él cuando fue al Congreso recientemente, estas paredes del Congreso huelen a corrupción. Bueno, lo que él, digamos, está planteando ahí es parte de la realidad y por eso estamos develando toda esta información. Toda esta información ya está en la tercera parte de Caleta Sudamericana y posteriormente vamos a hacer más videos develando hechos concretos de corrupción en donde la clase política, cuando ocurrieron estos eventos y estos hechos, como por ejemplo la erradicación de Caleta Sudamericana, la clase política hizo vista gorda. Entonces nosotros lo que estamos explicando ahora es por qué hicieron vista gorda y cuál fue el contexto dirigencial en donde ocurrió la erradicación de la caleta. Entonces, para poder recordar, yo en los videos anteriores planteé que el tema de la gestión caleta sudamericana la hice con Carlos Arao. Carlos Arao es coautor político de la gestión caleta sudamericana y junto conmigo nosotros hicimos este trabajo para poder sacar en muy buenas condiciones a los pescadores del lugar donde se ubicaban, que era al lado oriente del Espigón, en el lugar en que hoy desarrolla la expansión portuaria el grupo OHL, el TCVAL que se llama. Bueno, entonces, como estos pescadores fueron erradicados en 2013, para poder dar paso a la expansión portuaria, esa erradicación se hizo con corrupción. Eso es lo que nosotros vamos a probar mediante estos videos, para posteriormente lograr ¿qué? Lograr que estos pescadores vuelvan al centro del borde costero, por cuanto como fueron sacados con corrupción, además Puerto nunca le ha cumplido en nada, digamos, de los compromisos que están en los contratos, entonces obviamente ellos tienen derecho a venir a ser parte de todos estos movimientos ciudadanos. Hoy día está el alcalde Sharp, que ha tenido una posición muy interesante al respecto, una posición muy equilibrada, nosotros se la celebramos. Y por lo tanto, este video dirigencial que evalúa la gestión dirigencial está hecho como la parte anterior al término de estos videos, que van a ser 4 partes. Para poder entender lo que les pasó a los pescadores, hay que ver su situación dirigencial. Los pescadores tenían, al momento que yo llegué en el año 2004, los pescadores solamente basaban su gestión en el liderazgo de Carlos Arao. Carlos Arao fue quien solo él, fue quien tuvo inicialmente la inquietud por poder resolver el tema de su encierro. Él no lo sabía muy bien, pero él con el tiempo se fue dando cuenta de que los pescadores habían sido vulnerados en sus derechos básicos, como el decreto supremo 240, y eso nosotros lo explicamos en los anteriores videos, como la misma ley de puerto, que no permite que ellos, digamos, sean beneficiarios del artículo 13 de las inversiones. También está explicado eso, que en el fondo a ellos lo engañaron, lo dejaron encerrados. Entonces, la primera parte de la gestión descansó solo en Carlos Arao, y posteriormente cuando nosotros tuvimos que ejercer todo lo que era la mesa de trabajo, que tenía un mandato presidencial, las gestiones, las acreditaciones, las reuniones, etcétera, etcétera, todo eso ahí hubo que ir en consulta de los demás dirigentes que eran parte de las organizaciones base de Caleta Sudamericana, que eran APE-BALAG, una asociación gremial de pescadores, que en ese minuto el dirigente que tenía era Eduardo Roja, que anteriormente que creo que su papá había sido dirigente del Membrillo. O sea, estamos hablando de pescadores muy antiguos, gente que son parte de la cultura del mar, ¿ya? Y que además Eduardo Roja es padre de Roberto Roja,
el presidente del sindicato de estibadores número 1. Entonces, más encima estamos hablando de que es gente que está vinculado al tema de la costa, por lo tanto, esa raíz era una raíz muy profunda cuando nosotros nos tocó hablar con Eduardo Roja. Eduardo Roja estuvo muy contento de la llegada de quien habla. Él me decía que le había devuelto la vida porque ellos habían tenido reuniones con Puerto, pero Puerto no lo había considerado. De hecho, a ellos les cobraban arriendo. Yo lo primero que le dije a Eduardo Roja, el chino, le digo, no le paguéis más, no le paguéis más a Puerto bajo ningún punto. Y no le pagaron más. No le pagó Simpson, no le pagó nadie más y el puerto no pudo hacer nada porque en el fondo a ellos lo habían engañado, que ellos eran los administradores y como los pobres pescadores no tenían claros sus derechos, entonces ellos no sabían. Los pescadores vinieron a descubrir todos sus derechos, ellos vinieron recién cuando Carlos Arao inició la gestión. Por eso que Carlos Arao es tan importante. Les guste o no a los pescadores, a los grupos que se organizaron en torno al tema de la gestión de caleta sudamericana. Entonces teníamos un grupo dirigencial que estaba en la parte de Apeoval, que presidía en esa época Eduardo Roja, y teníamos un grupo que eran los sindicatos, el sindicato CIPSA, que eran los pescadores de bongo, por decirlo de alguna manera, y los pescadores de embarcaciones no lancha, a pesar que igual CIPSA tenía lancha. ¿Por qué? Porque tenía como 3 o 4 lanchas que eran de una familia que también estaba en Apeoval, que era la familia Quesada, que son pescadores, digamos, que tenían, que ellos de manera histórica acumulaban más de 5 lanchas albacoreras grandes, equipadas con mucha infraestructura, inversiones que superaban los 120, los 140 millones de pesos. También CIPSA tenía, pero CIPSA eran los pescadores que venían del membrillo de alguna manera, y que ellos, digamos, vieron la oportunidad que tenían al haber ocupado el tema del borde costero, sobre todo el área de fondeo ahí al lado de Oriente del Espigón, que era muy potente. Entonces estas dos organizaciones, Apeval, eran quienes explotaban el 50% del frente de atraque de lo que establecía el Decreto Supremo 240, y CIPSA era quienes ejercían, digamos, la otra administración del otro frente de atraque. Ya cuando yo llego a la gestión, como no solamente hicieron baños, cosas así, cuando llegó mi trabajo y mi informe fueron lapidarios para Puerto desde la mesa de trabajo. Yo recuerden que les planteé en los videos anteriores que hice un informe de daño en donde se probaban todas las inacciones estatales, se probaban todo el daño que le hicieron a los sindicatos, a sus organizaciones, al proceso productivo, al no tener ellos no solamente baños como un tema de derechos humanos, sino que ellos lo que se les prohibió es tener el derecho de tener un buen restaurante, cosas así, que son claves para el desarrollo de la pesca artesanal. Entonces, como existía esta condición de daño, entonces la administración de Puerto, cuando llegué yo, lo que hizo fue cerrarlo y hacerle un perímetro de seguridad, porque ahí pasaban los camiones, y pasan los camiones en mucha cantidad, entonces ellos hicieron un perímetro de seguridad, por lo tanto hicieron una estimación de lo que era la caleta. Y la caleta originalmente, por lo tanto, eran estas 3 organizaciones que partieron trabajando con nosotros en el año 2005. Cuando en el año 2007, yo le explicaba anteriormente, estas organizaciones se dieron cuenta que dado lo que arrojó la mesa de trabajo, de que ellos sí tenían que tener indemnizaciones por un concepto que se llamaba costo intangible, de los bienes que no se han de reponer en el traslado de ellos. Entonces eso obviamente, como decía eso, que aparte de construir su caleta había que indemnizarlo, entonces obviamente bajo esa figura, yo también he explicado anteriormente que Eduardo Roja de Apeval, él dura solamente lo que fue en el inicio de la mesa de trabajo, porque él negocia con Adolfo Arrieta, que es el negociador que mandó Harald Jagger para destruir los avances de la mesa de trabajo, para destruir los acuerdos. Entonces el primer dirigente que negocia y se baja es Apeval. Yo también explicaba en los videos anteriores que yo cuando conversé con ellos les dije que había sido un error, porque se lo dije a todos ellos en una reunión que tenían en su container, ya, porque ahí esos espacios se ocupaban mediante un sistema de container, su oficina era en container. Entonces yo le dije que no le iban a pagar porque lo que le importa a Puerto realmente es sacarlo. Entonces el acuerdo que hizo con él en esa época fue un muy buen acuerdo, eran 46 millones de pesos, estamos hablando del 2007, en donde bajo ciertas categorías ellos iban a lograr un máximo nivel indemnizatorio. El error que tuvo Eduardo Rojas es que dejó afuera a toda la gente que era del sur.
que estaba por razones, digamos, de la restricción de la pesca artesanal, y como son pescadores albacoreros muy potentes, entonces ellos migran con la especie, y por lo tanto ellos, si la especie está en alta mar, van a alta mar, o si la especie está en el sur, etcétera. Entonces, como son pescadores salvajes, entonces ellos estaban en el sur, entonces gran parte de esta gente que llegó del sur llegó en masa al saber que había dinero, y ellos le dieron un golpe de estado a Eduardo Rojas y cambiaron la organización. Esa organización que vino después yo no la conocí mucho, pero sí tuve alguna diferencia con ellos, porque ellos, en el fondo, en la negociación que planteaban, no incorporaban al otro sindicato que existía originalmente desde el primer momento, que era Cipelanch, que eran los trabajadores de Apeval. Entonces esos pescadores, ahí habían dos muy buenos dirigentes, por lo menos un muy buen dirigente que era un gran amigo, Paché, José Ortega, y estaba Figueroa, que Figueroa él representaba una cultura muy interesante, porque él era el que contaba la historia de los tiznados, que ellos venían del Molo de Abrigo. Y yo ya había explicado anteriormente que esta caleta está constituida por muchos pescadores que emigraron de diversas partes del borde costero. Porque acuérdense ustedes que todas estas caletas están forjadas antes de la aplicación de la ley que moderniza el sistema portuario estatal. Por lo tanto, estas caletas, al momento de haberse estado insertas dentro del plan modernizador, estas caletas tenían que haber sido beneficiarias de muchos recursos, recursos que Puerto, digamos, les quedó debiendo. Chile Futuro, y por eso también menciona Chile Futuro en los videos anteriores, que eran los asesores que nosotros buscamos para los pescadores, asesores expertos, eran empresarios. Ellos calcularon en 27.000 millones de pesos el daño. 27.000 millones de pesos. Solo para el proceso productivo de dos frentes de atraque, de CIPSA y de Apeval. Y como Apeval tenía sus trabajadores en el container, que eran los trabajadores de Cipelanch, entonces la gente de Apeval, volviendo al tema dirigencial, lo que nunca me gustó es que ellos no velaron nunca por sus trabajadores. Y al no velar por sus trabajadores, entonces el sindicato a ellos se les cindió. Y así como Apeval fue a negociar con Puerto, Cipelanch no, y Cipelanch se unió a la potente gestión de Carlos Arao para mantener una unidad, digamos, territorial en la caleta. Porque si sacaban a la gente de las lanchas en el 2007 con plata, sí, pero los trabajadores iban a quedar igual, po. Y como CIPSA tenía muchas embarcaciones y tenía también lanchas, entonces obviamente se iba a ocupar el frente de atraque, y eso estratégicamente mató a Puerto. Entonces, por eso que se demoraron mucho en pagarle a ellos, y es por eso que finalmente, digamos, con la incorporación del dinero en el 2007, cuando ya se sabe que hay una cartera, ahí queda la escoba. Porque en el fondo nosotros nos preparamos para poder generar los dimensionamientos económicos. Y si bien nosotros seguimos con el tema de que aquí lo importante era la caleta, pero eso se fue perdiendo en el tiempo. Se fue perdiendo en el tiempo, porque lo que planteaba Puerto, siempre lo que planteó, después que patearon la mesa de trabajo, era que era plata o nada, porque mejor les pagaban. Entonces, como el sector pesquero es un sector de profundas necesidades económicas y financieras, obviamente hubo una fiebre, una fiebre, digamos, de avaricia por muchos dirigentes para poder obtener el poder como sea. Y ahí ocurrió lo que siempre traté de evitar, por cuanto yo tampoco me metía mucho en sus temas internos. Yo lo acompañaba a sus reuniones sindicales, pero yo hablaba de mi tema. Lo demás era parte de su intimidad, de cómo se organizaban, a mí no me interesaba. Yo también con ellos lo que logré fue que ellos aportaran a la gestión de la caleta, es decir, que ellos como cuerpo dirigencial tuvieran fondos para poder atender a las autoridades cuando hayan reuniones, porque la gestión tenía que ser íntegra, es decir, los dirigentes tenían que tener una plataforma económica para invitar a autoridades, para ellos mismos almorzar, por cuanto hubo una época muy intensa que hicimos con Carlos Arao, donde dejamos los pies en la calle. Fuimos a Santiago, varias oportunidades, etcétera, etcétera. Ahí hay una discusión muy interesante con Patricio Rojas cuando era director del CEP. Cuando el director del CEP, Patricio Rojas, en esa época, estamos hablando del año 2009, se enteró de que aquí había habido una grabación, que al negociador de Puerto se le bajó porque estaba ofreciendo puros escenarios ilegales, ¿ya? Más encima estaba desarrollando el cohecho, y más encima me estaba echando la culpa de haber hecho dimensionamiento anticipado, cuando en realidad lo que hice yo fue difusión de la mesa de trabajo, y la difusión de todos los acuerdos de mesa de trabajo, y la difusión de lo que estableció el estudio de la Universidad del Paraíso. Entonces Puerto
como tiene conducta mafiosa y conspirativa, producto de la visión de Harald Jagger, que era absolutamente abusiva con el tema de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí todo digamos, empezó a desmoronar, y finalmente Carlos Arao en el año 2009 sale destituido de CIPSA por un problema de ellos interno. Esa destitución que le hicieron, que fue una destitución ilegal, no generaron ningún procedimiento. El sindicato en el fondo lo sacó por un problema interno de ellos, algo digamos que no tenía nada que ver con el proceso de Caleta. Entonces José Urrutia, que fue la persona que activó esta salida muy mala de Carlos Arao, él sabía desde el principio que eso nosotros no se podía permitir, por cuanto era un quiebre al interior de ellos, cuando en realidad se estaba peleando con un enemigo superior, que era la empresa Puerto Valparaíso. Pero como resulta que Puerto Valparaíso ya había ofrecido dinero, entonces el dinero estaba en la mente y la distorsión de este pescador José Urrutia, que ya había sido tesorero de CIPSA de manera anterior, y había tenido conducta muy miserable, y además conducta ilícita, de cómo él administraba su gestión. Entonces ellos no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de eso porque en el fondo lo que la precariedad de sus organizaciones es que ellos piensan que sus organizaciones, todos los pescadores piensan que las organizaciones son para juntar plata, es decir, como una especie de banco. Y resulta que ellos dejan botado todo lo demás, todo lo que es su gestión política, su gestión administrativa, todo eso, en el fondo no lo pueden hacer, porque están cooptados por su asamblea, y por lo tanto ellos buscan siempre abaratar costos a lo máximo posible, porque también los dirigentes piensan que se pueden robar la plata, porque eso también ocurre. O sea, el problema de ese sindicato es que todos los tesoreros siempre se robaron sus platas, y la gente ahí, como tiene altos niveles de desconocimiento, como ahí la ley no existe, digamos, en el fondo, la gente aceptaba esa realidad. Y con todos esos vicios, cuando José Urrutia se dio cuenta de cómo era la dimensión de lo que venía, entonces él saca a Carlos Arao, que eran como, yo entendía que eran como casi familia, habían estado en otras partes del país trabajando, eran amigos entre ellos, amigos entre sus familias, compartían. Entonces lo sacan en muy malas condiciones, y Carlos Arao le da una embolia y pierde un ojo, pierde la vista en este proceso. O sea, yo podría decir que Carlos Arao perdió la vista en este proceso cuando no fue capaz de manejar todo un problema interno de ellos, todo un problema interno. Entonces desde ahí este video lo hago para dejar clara esta situación, que la gran responsabilidad también de que esta caleta haya sido radicada en muy malas condiciones era que existía una visión dirigencial que no tenía que ver con el origen de lo que propusimos con Carlos Arao, que era ante todo la caleta, que eran rasgos estratégicos, o sea, primero su caleta, etcétera, etcétera. Y dirigentes como la gente que sucedió a Peval, que era lo mismo, en el fondo, ellos cuando llegaron del sur, igual ellos siempre tuvieron intenciones de que se les indemnizara para poder irse, ¿ya? Situación que también ocurrió con Cipelanch, sus trabajadores. El caso de Cipelanch es más grave, porque ahí Eric Parra, vía contrato, está atrapado, ahí hay una coima que se puede probar aquí en la Quebrada Ají, en cualquier tribunal de Chile, porque lo que pasa con Eric es que el abogado Peña, poniendo plazo noviembre o diciembre del 2012 para incorporar embarcaciones, digamos, para poder acreditar la condición de armador, era hasta el 2012. Pues bien, él en abril, 4 meses antes de recibir los dineros, él en abril más o menos ingresa una embarcación mayor. Entonces, este dirigente, que no era propiamente tal pescador, sino que él se acredita trabajo portuario, porque él durante todo el proceso siempre estuvo trabajando en el puerto allá en la tercera región, estuvo en distintas partes, lo mandaban como trabajador portuario. Entonces él, siendo presidente, obviamente se le encargaba de poder gobernar, de volver a su asamblea, pero estaba a la mitad del año afuera. Por lo tanto, bajo la condición de acreditación estricta, él no calificaba más allá de 2-3 millones de pesos, porque tenía una característica ya casi, digamos, inexistente en su condición de pescador o trabajador de lancha albacorera. Él más bien era portuario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como él calificaba en el peor ranking, él llegó a un acuerdo con José Urrutia de CIPSA,
digamos, para que todos los recursos que se canalizaban mediante contrato para poder pagar a los pescadores fuera por CIFSA. Es decir, él, bajo el pretexto de asegurarse, de asegurar su condición y elevar una embarcación, él lo que hace fue concesionar para que CIFSA bajen todos los recursos de pago que hizo BPP. Y por eso que es una anomalía tremenda, porque a la gente de CIP Lanch le pagan a través del sindicato de CIPSA. Y lo que dijo Eric Parra fue que José Urrutia lo amenazó de que si ellos no hacían lo que querían, es decir, que José Urrutia a su vez le dijo, si nosotros no bajamos los recursos, si nosotros no bajamos la plata, entonces te dejamos votado y como ya Peval negoció, entonces ustedes, digamos, no van a calificar y por lo tanto los montos se les van a reducir. En cambio, con nosotros van a ser la potencia suficiente para poder, digamos, bajar los contratos y que nos vayamos bien. Más encima te va a ir asegurado con una irregularidad. Y le pidieron al abogado Peña que en abril a Davanino y Peña que le subieran la embarcación. Y se la subieron 4 meses después del mismo tiempo que había dado puerto. Más encima, él nunca acreditó como armador y se fue con un máximo de 35 millones de pesos. O sea, de haberse ido con 5 millones de pesos, él aumentó su cantidad de manera ostensible para poder, digamos, traicionar a su gente e irse con CIPSA para bajar los recursos vía contrato. Vía contrato. Entonces ya con esta información, ya nosotros estamos preparados ya para poder entender la decadencia de lo que ocurrió en el año 2013. Porque además, como ya explicábamos ya, Eric Parra también tiene otra gracia. Y comete, digamos, otra gracia, que es que él fue en el año 2009 quien rechazó la oferta de Juan Carlos Manrique en representación de los pescadores, cuando a través de Chile Futuro, Juan Carlos Manrique a ellos les consiguió una indemnización cuyo monto eran 4.000 millones de pesos para 225 pescadores. 4.000 millones para 225 pescadores. Consideren ustedes que la negociación final, Puerto invirtió algo así como 7.700 millones, en donde se indemnizaron como a 500 personas, en donde Puerto no va a poder acreditar de que allí no existe, indemnizaron a gente que no era de la caleta, que nunca estuvo acreditada. Y esa desesperación era porque Davanino y Peña estaban tratando de darle piso al tema de la adjudicación de OHL, y como seguramente ellos pagaron muchas coimas a los políticos para que hicieran vista gorda, se apuraron y cometieron todo este tipo de errores. Indemnizaron a gente que no tenía que ver nada en el tema, aplicaron distintos montos, distintas categorías, desarrollaron criterios de discriminación, cosa que eso no se puede, para un pescador artesanal no se puede. Se les discriminó como quiso, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un abuso total. Entonces, el próximo video ya estamos en condiciones de poder entender lo que ocurrió, porque aquí hay mucha información que se está entregando y ya sabemos y ya sabemos ya a partir de este video que el tema organizacional de los pescadores era también una debacle. Porque como Carlos Grado era autodidacta y era muy buen dirigente, entonces Carlos le dio una contundencia muy potente dentro de todas las mesas de negociaciones que tuvimos para poder lograr primero la caleta. Eso fue la pelea que nosotros tuvimos hasta el final. Y que José Urrutia y Francisco Caro, digamos, decidieron lo contrario. Yo explicaba que nosotros habíamos traído anteriormente un asesor experto en pesca artesanal y que esa persona, que era alguien que sabía del tema, finalmente fue quien terminó desarrollando toda una tradición para que los pescadores, digamos, se fueran por montos miserables y más encima a morir a Quintero. Entonces, ya nosotros estamos preparados para que en el próximo video nosotros hagamos el epílogo de este registro, por cuanto recuerden que aquí, independiente del contexto histórico, de cómo se generó esto, que ahora estamos analizando el contexto dirigencial, de los problemas que había con los pescadores en materia dirigencial, sobre todo el problema que se generó cuando le metieron el concepto del dinero. Entonces nosotros bajo estos conceptos nosotros estamos hoy día en condiciones de poder entender lo que viene, y cómo se generó el fin de esto. Porque el fin, como explicaba anteriormente, tiene que ver con lo que hizo Pablo Longueira con el ex concejal Jaime Barrientos de la UDI. Ellos tuvieron una reunión en noviembre del año 2012 en Caleta, en Membrillo, en el año 2012, en noviembre, cuando vino como ministro de Economía Pablo Longueira, y él conversa con Jaime Barrientos todo lo que fue la planificación que posteriormente, meses después, en el año 2013,
significó esta gran debacle para los pescadores de caleta sudamericana, pescadores que hoy día, dado este registro y dado lo que vamos a hacer en el futuro, van a poder volver y recuperar su posición en el centro del borde costero desde lugar desde el que nunca tenían que haber salido. Gracias.